¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente al otro lado de tu último aliento? No se trata de fábulas, promesas vacías o cuentos para calmar el miedo. Hablamos de la verdad desnuda, la que solo unos pocos se atreven a enfrentar con el corazón abierto. Baruch Spinoza, el genio adelantado a su tiempo, no solo reflexionó sobre ese misterio que nos ronda a todos, lo desnudó, lo comprendió y nos legó una visión que siglos después sigue estremeciendo. Este es un viaje al núcleo de sus ideas, un recorrido que no es para cualquiera, solo para quienes buscan respuestas reales, sin adornos ni consuelos fáciles. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad de judíos portugueses que había huido de la persecución en la península ibérica. Desde niño, Baruch se crió entre textos sagrados y discusiones teológicas, en un ambiente donde se valoraba la tradición y se temía el cuestionamiento. Pero su mente, curiosa e incansable, pronto empezó a ver las grietas de aquellas certezas heredadas. A los 23 años, fue excomulgado por su propia comunidad. ¿El motivo? Atreverse a pensar de forma distinta, a preguntar lo que nadie osaba, y peor aún, a responder con lógica lo que se quería mantener en el misterio. Spinoza podría haberse callado, podría haber pedido perdón y regresar al calor del grupo, pero eligió el camino más difícil, el de la verdad. Se retiró, tomó su pluma y escribió Ética, una obra monumental que no solo habla de Dios o de la moral, sino que desentraña ese enigma del que muchos huyen, la muerte. Para él, el universo es una única sustancia infinita, un todo perfecto al que llamó Dios o naturaleza. No existe separación entre lo que somos y lo que nos rodea. No hay un juez en las alturas, ni un más allá que nos premie o castigue. Todo, absolutamente todo, es parte de una misma unidad. Desde esa visión, la muerte deja de ser un abismo oscuro que nos traga sin remedio. No es un castigo ni un monstruo escondido en las sombras, sino un paso natural en el gran ciclo de la existencia. Como la hoja que cae en otoño y nutre la tierra, como el río que desemboca en el mar, nuestra muerte es una transformación, no un fin. Spinoza nos enseña a ver la muerte como parte de la misma danza que es la vida. En lugar de temerla, podemos aprender a aceptarla, a integrarla en nuestra comprensión del mundo y, sobre todo, a vivir mejor gracias a esa aceptación. La clave de su filosofía está en el rechazo de las ilusiones. Spinoza no vendía promesas de paraísos ni amenazas de infiernos. No ofrecía cuentos para consolar. Lo que brindaba era mucho más difícil y al mismo tiempo más liberador. Una invitación a mirar la realidad tal cual es. Para él, el temor a la muerte no nace de la muerte misma, sino de nuestra ignorancia. Ignoramos nuestra verdadera naturaleza. Creemos ser algo separado del todo, y en esa falsa separación anida el miedo. Al pensar que el yo es un castillo aislado, tememos su destrucción. Pero ese yo es solo una ola del océano, un momento del todo eterno. Cuando comprendemos esto, algo dentro se calma. El miedo empieza a disolverse, no por magia, sino por claridad. Vivir cada día desde esta comprensión nos libera. Ya no nos movemos por miedo al castigo o esperanza de recompensa. Actuamos por amor a la verdad, por alegría de participar en el orden natural. El conocimiento, decía Spinoza, es el camino hacia esa libertad. Conocer es abrir los ojos y ver nuestro lugar en el universo. Y en ese acto tocamos lo eterno. No un eterno lejano, al final de la vida, sino un eterno presente, aquí y ahora. En su Ética, Spinoza insiste en que todo lo que existe es una expresión de esa sustancia única que es Dios o la naturaleza. Tú, yo, el árbol, el viento, todos somos partes de ese todo. Así como una ola no está separada del mar, nosotros no estamos separados de la naturaleza. Al morir, no desaparecemos, nos transformamos. Nuestros cuerpos vuelven a la tierra, nuestras ideas y acciones resuenan en los que quedan. La muerte no es pérdida.
es regreso. Es el paso a otra forma de ser, dentro de esa misma totalidad. Esta idea no es una simple metáfora poética, es una invitación práctica a soltar el miedo. Porque el verdadero enemigo no es la muerte, sino el temor que nos paraliza y nos impide vivir plenamente. Spinoza no nos dice que dejemos de sentir dolor por las pérdidas. Nos dice que entendamos ese dolor, que lo integremos, que lo transformemos en fuerza, porque en la comprensión hay libertad, y en la libertad hay paz. Baruch Spinoza no buscaba consolar con palabras bonitas, ni envolver el misterio de la muerte en promesas de salvación o castigos eternos. Lo suyo era diferente. Ofrecía una verdad desnuda, tallada en la razón y en la observación del mundo. Esa verdad, lejos de asustar, nos libera porque nos muestra el lugar que ocupamos en el gran orden natural. La muerte, desde esta perspectiva, deja de ser un ladrón que nos arrebata lo que amamos y se convierte en un puente, en un paso necesario en el ciclo infinito de la existencia. Piensa por un momento en cómo cambia tu mirada sobre la vida cuando dejas de temer el final. Imagina despertar cada día sin esa sombra que se cierne sobre tus pensamientos. Así vivía Spinoza, no porque no conociera el dolor, el exilio o la soledad. Él sufrió todo eso, sino porque había encontrado un modo de transformar el miedo en comprensión. Sabía que el temor a la muerte surge cuando nos apegamos a la idea del yo como algo separado, como una isla perdida en un océano de amenazas. Pero el yo, en su filosofía, es solo una expresión transitoria de la sustancia infinita. Cuando comprendemos esto en lo más profundo, el miedo pierde su poder, porque entendemos que no hay un yo aislado que deba ser protegido a toda costa. Somos parte del todo, como una estrella que brilla un tiempo y luego se convierte en polvo que nutre nuevas estrellas. Lo mismo pasa con nosotros. Lo que fuimos se transforma, sigue su curso, se reintegra en la danza de la naturaleza. La muerte no es una negación, es un cambio de forma. Spinoza lo explicó con una claridad que aún hoy asombra. En su obra describe cómo todo lo que existe es expresión de esa única sustancia eterna. No hay una fuera y una dentro. No hay un más allá que nos espera como premio o castigo. Hay un ahora eterno, en el que cada cosa cumple su papel en el gran tejido del ser. Cuando morimos, no nos apagamos como una vela que se consume. Nos convertimos en otra cosa, en otro modo de ser. Y aquí está la verdadera revolución de su pensamiento. Al comprender esto, el miedo deja de ser necesario. No hay infierno que temer, ni cielo que ganar. No hay juez que nos evalúe ni un tribunal en las alturas. Lo que hay es la ley natural, el orden perfecto de la sustancia infinita. Ese orden no castiga ni premia, simplemente es, y nosotros, al comprenderlo, podemos alinearnos con él y vivir en armonía. Esto no significa que Spinoza ignore el dolor de la pérdida o la tristeza de sabernos finitos. Al contrario, reconoce esas emociones como parte natural de la condición humana, pero nos invita a transformarlas, a no quedarnos atrapados en el sufrimiento estéril, sino a usar el entendimiento como una herramienta para encontrar paz. El miedo, decía, nace de la ignorancia, de imaginar monstruos donde solo hay leyes naturales. La salida es el conocimiento, el uso activo de la razón para iluminar lo que antes era sombra. Cada vez que comprendes algo, el latido de tu corazón, el movimiento de los astros, la sonrisa de un ser querido, tocas lo eterno. Cada acto de generosidad, cada creación, cada pensamiento claro, es un eco de esa sustancia infinita de la que formas parte. Así, la eternidad no es algo que buscamos después de la muerte, es algo que ya tenemos, aquí y ahora, cuando vivimos desde la comprensión. Spinoza no promete una inmortalidad personal, no alimenta el ego con cuentos de supervivencia individual tras el último aliento. Lo que ofrece es mucho más profundo, la certeza de que nuestra esencia, aquello que realmente somos,
nunca se pierde porque es parte de la naturaleza eterna. Lo que desaparece es el yo construido, el ego que creemos ser. Lo que permanece es el hilo que nos conecta al todo. Cuando aceptamos esto, cambia nuestra forma de estar en el mundo. Ya no actuamos movidos por el temor al castigo o la esperanza de un premio celestial. Actuamos por amor a la verdad, por alegría de participar en el orden natural. La ética de Spinoza es una invitación a la libertad interior, la libertad que nace de comprender nuestro lugar en el universo y de vivir de acuerdo con esa comprensión. Imagínalo, una vida sin esa ansiedad que a veces te roba el sueño, sin esa voz que susurra, ¿y si todo termina mal? Una existencia en la que el final no es un monstruo que acecha, sino un paso más en el camino que ya recorres. Eso no es una fantasía ni un consuelo pasajero, es un modo real de vivir, al alcance de quien se atreva a mirar la verdad de frente. Spinoza lo hizo en su tiempo, pagando el precio de la soledad y el exilio. Pero ganó algo mayor, la serenidad de quien vive de acuerdo con sus principios, sin miedo, sin doblez. Y nos dejó el mapa para que sigamos ese camino, si tenemos el valor de hacerlo. La muerte, para él, no es un enemigo que nos roba lo que somos. Es el momento en que nos reintegramos en el todo, como la hoja que cae y se convierte en abono para nuevas vidas. Ese es el desafío que plantea su filosofía, mirar más allá de las historias que nos contaron de niños, dejar de esperar un más allá lleno de recompensas y comenzar a vivir el aquí con plenitud. Porque el tiempo no espera, y cada día que dejamos que el miedo gane es un día menos de vida auténtica. Spinoza nos ofrece la llave. Está en nuestra mano decidir si la tomamos. Spinoza no fue un profeta ni un místico perdido en visiones, sino un pensador que se atrevió a usar la razón hasta el final. Frente al miedo que atenaza el corazón humano ante la idea de desaparecer, él levantó una linterna, la claridad del entendimiento. Para él, el temor a la muerte no es inevitable. Nace cuando nos dejamos arrastrar por la imaginación desbordada, por cuentos de niños que nos enseñaron a temer castigos invisibles o finales oscuros. Spinoza nos dice, no es la muerte la que debe asustarte, es tu ignorancia lo que te mantiene prisionero. Imagínalo por un momento. Cada vez que el miedo se apodera de ti, lo hace porque crees que eres un ser aislado, separado del gran todo. Pero cuando comprendes que eres una expresión de la naturaleza, un modo entre infinitos modos de la única sustancia que existe, el temor pierde su fuerza. Porque nada se pierde en el gran flujo de la existencia. Todo se transforma. Así como el agua de un río no desaparece al llegar al mar, tú tampoco desapareces al morir. Te conviertes en parte de otro ciclo, de otra forma de ser. Spinoza enseñaba que el conocimiento verdadero es lo que nos libera. El miedo es un afecto pasivo, decía, una emoción que nos paraliza, que nos hace sentir pequeños ante lo que no entendemos. Pero el conocimiento genera afectos activos, alegría, serenidad, fortaleza. Y estos son los que nos permiten enfrentar lo inevitable, no con angustia, sino con aceptación. Cuando miras la muerte con ojos claros, sin adornos ni terrores añadidos, descubres que no hay monstruo esperándote. Hay simplemente un paso más en la danza de la naturaleza. Este mensaje no es para todos. Requiere coraje. Coraje para abandonar las fábulas que nos tranquilizaban de niños. Coraje para mirar de frente lo que somos. Seres finitos, sí, pero también parte de algo infinito, porque eso es lo que Spinoza ofrece. Una eternidad que no comienza después de la muerte, sino que está aquí, ahora, en cada instante en que comprendes, en cada acto en que participas en el orden natural. Cuando entendemos que la muerte no nos roba nada, que solo nos devuelve al todo, cambia nuestra manera de vivir. Ya no actuamos movidos por el miedo o la esperanza de un premio celestial. Actuamos porque comprendemos que cada gesto, cada palabra, deja una huella en el tejido del ser. Nada se pierde.
Lo que hacemos, lo que somos, sigue resonando en el universo. Spinoza no te promete que tu ego sobrevivirá. No te vende la ilusión de un yo inmutable que persista en un paraíso personal. Lo que te ofrece es mucho más grande, la certeza de que eres parte de algo que no muere. Tu forma cambia, tu esencia permanece, porque es expresión de la sustancia infinita. Y esa comprensión es lo que puede liberarte de la angustia, de la ansiedad que consume tantos días y tantas noches. Imagina por un instante que pudieras vivir sin ese peso, sin esa nube que oscurece el horizonte. Así vivió Spinoza. Así puedes vivir tú si eliges el camino del entendimiento. No se trata de borrar el dolor de la pérdida o fingir que no sentimos tristeza. Se trata de encontrar en la razón una fuerza que transforme ese dolor en algo fecundo, porque el conocimiento no elimina el dolor, pero lo ilumina, le da sentido, lo convierte en parte de un proceso mayor. Cada vez que temes el final, recuerda, el miedo nace de no ver claro. El antídoto no es cerrar los ojos, es abrirlos. Spinoza nos invita a mirar el mundo, la naturaleza, nuestra propia vida con honestidad y sin adornos, a ver que el cambio, el paso de la vida a la muerte, no es un abismo, sino un ciclo, como el día que se convierte en noche y la noche que trae un nuevo día. Por eso su filosofía no es un consuelo barato ni una promesa vacía. Es un arma real contra el miedo, una herramienta práctica que puedes usar aquí, ahora, para recuperar tu calma, tu fuerza, tu libertad interior. El tiempo apremia. Cada día que dejamos que el temor nos domine es un día menos de vida auténtica. Spinoza lo sabía y por eso dedicó su vida a trazar el mapa que nos permitiera caminar sin cadenas. Ese mapa está en sus escritos. En cada línea de la ética nos deja una llave. La pregunta es, ¿vas a tomarla? ¿Vas a seguir cargando el peso del miedo? ¿O vas a soltarlo y vivir con plenitud? La elección está en tus manos. La muerte, para Spinoza, no es un ladrón, es un puente, un retorno a aquello de lo que siempre hemos formado parte. Y si crees que esto es solo una teoría para filósofos, piénsalo de nuevo. Spinoza no escribió para llenar estanterías de bibliotecas. Escribió para ti, para que respires más libre, para que ames más intensamente, para que vivas con más coraje. El reto está ahí, esperándote. La verdad no es cómoda, pero es liberadora. Ahora que has recorrido este camino, que has visto cómo Spinoza desmonta los miedos que nos atan, la pregunta no es, ¿qué dice el filósofo? La pregunta es, ¿qué harás tú con esta verdad? ¿Vas a seguir temiendo la muerte como un ladrón en la noche? ¿O vas a mirarla como el paso natural que es? Y imagínate por un instante cómo sería tu vida si dejaras de temer ese momento que todos sabemos inevitable. Eso es lo que Spinoza nos enseñó con su ejemplo y sus palabras. El fin que tanto tememos no es un final real, sino un giro, un paso en el flujo constante de la existencia. La muerte no es una ruptura, es un regreso. Así como la ola vuelve al mar que la vio nacer, así también nosotros volvemos a la sustancia infinita de la que siempre hemos formado parte. Spinoza no pidió que nos engañáramos pensando en paraísos llenos de recompensas o infiernos de castigo. Lo que nos ofreció fue una verdad sin adornos, que la eternidad no empieza tras la muerte, sino que la llevamos dentro en cada instante en que comprendemos nuestra unión con la naturaleza. No somos islas solitarias, somos gotas en el océano, hilos en el tapiz del ser. Y cuando ese hilo se disuelve, no desaparece, se transforma y sigue formando parte del todo. Por eso, cuando Spinoza hablaba de la muerte, no lo hacía con temor, sino con una serenidad que nace del entendimiento profundo. Él mismo enfrentó el rechazo, el exilio, la soledad, y sin embargo, nunca dejó que el miedo lo doblegara. Sabía que todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras palabras, deja una huella en el mundo, un eco que resuena mucho más allá de nuestro último aliento.
Lo que importa no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo participamos en el gran tejido de la existencia. Spinoza nos invita a vivir con intención, a mirar cada día como una oportunidad para contribuir a ese todo. Cuando comprendemos que lo eterno está aquí y ahora, en el brillo de un pensamiento claro, en el calor de una acción justa, en la conexión sincera con los demás, el miedo a la muerte pierde su fuerza. Porque, al fin y al cabo, nada se pierde, todo se transforma. Piénsalo por un momento. Cada vez que ayudas a alguien, que compartes una idea, que creas algo hermoso, estás dejando una marca que no se borra. Esa es la inmortalidad real que Spinoza nos revela. No la de un yo que se aferra a su pequeña historia individual, sino la de una esencia que nunca estuvo separada del todo y que, al morir, simplemente cambia de forma. Este camino no es fácil. No todos se atreven a recorrerlo. Requiere coraje dejar atrás las historias cómodas que nos contaron de niños, aquellas que nos prometían premios o nos amenazaban con castigos. Requiere valentía mirar al miedo de frente y descubrir que es solo un velo que oculta una verdad mucho más grande, que ya somos parte de la eternidad. No necesitamos esperar un más allá, ni ganar un lugar en un cielo lejano. Ya estamos en el corazón mismo de la existencia. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes ahora en tus manos esa llave que Spinoza nos dejó hace siglos? ¿Qué harás con ella? ¿Seguirás temiendo el final o decidirás soltar esa carga y vivir con más plenitud, más coraje, más verdad? Cada día que pasas atrapado en el miedo es un día que pierdes para vivir de verdad. Pero cada día que eliges el entendimiento es un paso hacia la libertad interior. Spinoza nos recordó que el miedo es hijo de la ignorancia y que el conocimiento verdadero es lo único que nos libera. No se trata de negar el dolor o fingir que la muerte no existe. Se trata de comprenderla, de integrarla como parte natural de lo que somos. Así, lo que parecía un enemigo se convierte en un maestro. Lo que parecía un fin se revela como un comienzo. Por eso su mensaje sigue vivo, hoy, siglos después de su muerte, porque no hablaba para su tiempo, sino para todos los tiempos. No escribió para un grupo elegido, sino para todo aquel que se atreva a buscar la verdad más allá de las ilusiones. Su filosofía no es un refugio para los cobardes, es un camino para los valientes que quieren mirar el mundo tal como es y encontrar en él la belleza de lo necesario. Así termina este viaje que hemos compartido, con una invitación. No dejes que el miedo te robe ni un día más. Mira dentro de ti, mira alrededor. Ahí está la eternidad, en el latido de tu corazón, en la sonrisa que ofreces, en la huella que dejas. La muerte no te quita nada esencial, solo te devuelve al todo del que siempre has formado parte. Y ahora la elección es tuya. Spinoza te mostró el mapa, te dio la llave. ¿Vas a seguir cargando el peso del temor o vas a soltarlo y vivir con la libertad de quien sabe que ya es parte de lo eterno? No esperes. El tiempo no se detiene. La vida está aquí, esperándote. Da ese paso. Empieza hoy mismo a vivir con los ojos abiertos y el corazón despierto, porque el próximo capítulo de esta historia es tuyo. Vivir cada día como parte de esa eternidad que ya habita en ti